Después de la cruz, ¿Jesús fue realmente al infierno? Parece algo de película, pero esta pregunta atraviesa siglos, conmueve la fe de millones y aparece incluso en uno de los credos más antiguos del cristianismo, dejando a mucha gente confundida, llena de dudas y a veces incluso con miedo. Pero, ¿y si la respuesta no trata sobre el terror, sino sobre la victoria, la esperanza y el sentido para la vida de hoy? Vamos a viajar por la historia, por la Biblia y por las ideas de pensadores del pasado para descubrir qué quiso decir realmente esa frase, separar el hecho de la interpretación y entender cómo esto cambia la forma de enfrentar la muerte y el futuro. Cuando oímos la palabra infierno, la imaginación vuela libre, llena de fuego, gritos y castigo eterno. Sin embargo, en el mundo antiguo, especialmente en el tiempo de Jesús, el escenario era muy diferente. La Biblia hebrea hablaba del Sheol y el Nuevo Testamento usaba Hades, términos que señalaban el reino de los muertos, el lugar común a donde iban todos los que morían, justos o injustos. No era un tribunal en llamas, sino una especie de frontera silenciosa entre la vida y lo desconocido. El credo de los apóstoles, formulado en los primeros siglos del cristianismo, hereda exactamente ese vocabulario antiguo. Por eso, cuando dice que Jesús descendió a los infiernos, no está hablando de castigo, sino de muerte real. En otras palabras, Jesús entró donde todo ser humano entra cuando muere. Esta lectura no surgió de la nada. Padres de la Iglesia como Ireneo de León y Tertuliano ya hablaban de este lugar de los muertos como parte de la experiencia humana completa de Cristo. Proyectos contemporáneos explican esto usando una imagen simple: la muerte como un valle oscuro que nadie atraviesa solo, hasta que alguien vuelve de allí. Así, el descenso no apunta a un sufrimiento adicional, sino a una solidaridad radical con la condición humana. Jesús no se quedó flotando por encima de la muerte, pisó exactamente donde todos pisan, y es precisamente ahí donde la historia comienza a volverse más intrigante, porque este descenso no aparece aislado. Ocupa un lugar muy específico en una antigua confesión de fe. Ahora imagine el credo de los apóstoles como una línea de tiempo muy concisa, casi como un guión resumido de la vida de Jesús. Dice que Cristo sufrió, fue crucificado, murió, fue sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Nada allí está fuera de lugar por casualidad, porque este texto nació entre los siglos II y IV para enseñar, de forma sencilla, el corazón de la fe cristiana. Historiadores como John N. D. Kelly muestran que cada frase fue pensada para evitar confusiones. Si descendió a los infiernos fuera solo otra manera de decir que murió, sería repetir lo mismo dos veces, y los credos antiguos no desperdician palabras. Es precisamente por venir después de la sepultura y antes de la resurrección que la frase gana peso propio. Señala algo que sucede en el intervalo silencioso entre el viernes de la cruz y el domingo de la tumba vacía. Como en una película que corta la escena y deja al público en suspenso, el credo sugiere que hubo movimiento cuando todo parecía detenido. Teólogos a lo largo de la historia notaron esto, porque el orden protege tanto la lógica como el mensaje. Primero la muerte, luego la entrada al reino de los muertos, y solo entonces la victoria de la resurrección. Esta secuencia crea expectativa, como pasos resonando en un pasillo oscuro. Ni toda explicación que suena bonita se sostiene cuando se mira de cerca, y aquí no es diferente. Una idea común dice que descendió a los infiernos es solo una forma poética de afirmar que Jesús realmente murió. Sin embargo, como vimos en el credo, la muerte y la sepultura ya están allí bien claras. Otra lectura asociada a Juan Calvino en el siglo XVI sugiere que este descenso ocurrió en la cruz, cuando Cristo sufrió el peso del juicio divino. El problema es que esto desplaza la frase del lugar donde está en el credo. En lugar de algo posterior a la muerte, se convierte solo en una descripción del sufrimiento anterior a ella.
y entonces la secuencia pierde el sentido. Estudiosos como Wayne Grudem, en su teología sistemática, llaman la atención precisamente sobre esta incoherencia histórica y textual. Si el descenso fuera solo sinónimo de morir, ¿por qué los cristianos antiguos preservarían la frase por tantos siglos? Y si fuera solo el sufrimiento en la cruz, ¿por qué colocarla después de la sepultura? Estas interpretaciones incluso intentan proteger verdades importantes, como la realidad de la muerte de Jesús y la intensidad de su dolor, pero terminan por no explicar por qué esta etapa aparece como algo distinto. Es como intentar encajar una pieza equivocada en un rompecabezas. Incluso recuerda la forma, pero no completa la figura. Y cuando las piezas no encajan, es señal de que tal vez existe una imagen mayor esperando ser revelada. ¿Y si en lugar de un lugar de derrota, aquel reino silencioso se hubiera convertido en escenario de un anuncio? Muchos cristianos de los primeros siglos creían exactamente en eso, que Jesús, tras morir, entró en el mundo de los muertos para proclamar que la batalla estaba ganada. Escritos antiguos como la homilía sobre el Sábado Santo, atribuida a autores del siglo IV, describen a Cristo despertando a Adán y Eva, como quien dice: «Despierten, la libertad ha llegado». No era una misión de rescate masivo, ni una segunda oportunidad de salvación, sino una declaración pública de victoria. La cruz ya había hecho el trabajo, ahora era hora de anunciar el resultado. Como un mensajero que atraviesa el campo después de la guerra, Jesús llevaba la noticia de que el enemigo había caído. Esta idea resuena en teólogos como Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, al hablar del triunfo de Cristo sobre la muerte y los poderes espirituales. El enfoque no es el dolor, sino la autoridad. Él entra en el territorio que parecía final y muestra que no lo es. Para quien oye esta historia hoy, es como ver la luz encenderse al final de un túnel que todo el mundo teme atravesar. El descenso se convierte en señal de que ni siquiera la muerte es tierra sin dueño. Jesús no va como prisionero, sino como vencedor. Y cuando esta imagen se afianza, surge otra pregunta inevitable. ¿Qué dice esto sobre la propia experiencia humana de la muerte que Él eligió vivir hasta el final? Deténgase un segundo y piense. ¿Qué significa, de hecho, morir? Para la mayoría de las tradiciones bíblicas, la muerte es la separación entre cuerpo y alma, algo que todo ser humano enfrenta. Y es exactamente eso lo que los cristianos afirman sobre Jesús. En los evangelios, como en Lucas 23, leemos que Él entrega el Espíritu al Padre, mientras su cuerpo sin vida permanece en la cruz. Teólogos antiguos, como Atanasio de Alejandría en el siglo IV, insistían en que Cristo asumió la humanidad por completo, sin atajos. No fue una muerte de fachada ni un teatro divino. Fue la misma ruptura que alcanza a cualquier persona. Al descender al reino de los muertos, su alma humana recorre el camino común de todos nosotros. Al mismo tiempo, esa alma nunca se separa de su naturaleza divina, un misterio que la fe cristiana intenta explicar desde los concilios antiguos, como el de Calcedonia, en el año 451. Es como el hierro al rojo vivo. Sigue siendo hierro, pero está unido al fuego. Así Jesús vive la muerte hasta el fondo del pozo, sin dejar de ser quien es. Esta idea da peso a la afirmación de que Él conoce la condición humana por dentro, incluso en el momento más temido. No es solo alguien que habla sobre la muerte, es alguien que pasó por ella. Y cuando aceptamos esto, la mirada se vuelve inevitablemente hacia la tumba, ese lugar concreto donde quedó el cuerpo, mientras el silencio parecía reinar. Silencio, piedra rodada, prisa antes del atardecer, así es como los evangelios describen la escena de la sepultura. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, y Nicodemo, citado en Juan 19, cuidan el cuerpo de Jesús con lino y aromas, como era costumbre judía. No es un detalle sin importancia, porque muestra que Él no solo murió, sino que fue tratado como cualquier muerto de la época. Historiadores como Raymond Brown, en The Death of the Messiah, recuerdan que este cuidado refuerza la realidad física de la muerte.
El cuerpo no se esfuma, no desaparece, no se convierte en símbolo. Es colocado en una tumba nueva, excavada en la roca. Allí comienza el sábado más pesado de la historia cristiana. Durante ese tiempo, Jesús permanece en el llamado estado de muerte, expresión usada por teólogos para indicar que la muerte no fue solo un instante, sino una condición real, aunque temporal. Es como la pausa profunda entre dos notas en una música. Todo parece detenido, pero la melodía aún no ha terminado. Para los primeros discípulos, aquello sonaba como el fin de todas las esperanzas. Para quien lee hoy, es la prueba de que no hubo truco ni salida rápida. El Hijo de Dios se quedó donde se quedan los muertos, y es precisamente desde ese lugar de aparente derrota de donde pronto surgirá el anuncio más sorprendente, sustentado por textos antiguos que intentan dar palabras a lo que sucedió en ese intervalo. Abra la Biblia y el clima cambia, porque algunos textos suenan como ventanas a aquel intervalo misterioso. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, leemos que Cristo fue y proclamó su mensaje a los espíritus encarcelados, una frase corta que generó ríos de tinta a lo largo de los siglos. En el mismo libro, capítulo 4, versículo 6, aparece la idea de que el Evangelio fue anunciado incluso a los muertos, para que vivieran según Dios. Por su parte, Pablo en Efesios capítulo 4 habla de Jesús descendiendo a las regiones más bajas de la tierra antes de subir en gloria. Comentarios bíblicos como los de N.T. Wright recuerdan que estos pasajes no son sencillos, sino que señalan algo más allá de la tumba. No es una prueba matemática, sino un conjunto de pistas esparcidas en el texto. Desde los primeros siglos, personas como Clemente de Alejandría y Orígenes intentaron vincular estos versículos a la tradición del descenso, viendo en ellos el eco de la victoria de Cristo en el reino de los muertos. Al mismo tiempo, estudiosos modernos admiten: hay debate, hay límites y nadie debe fingir certeza absoluta. Es como montar un mosaico con piezas antiguas y desgastadas, en el que la figura aparece, pero nunca queda totalmente nítida. Aún así, cuando estos textos se leen juntos, forman un cuadro coherente con la idea de la proclamación de victoria. La Biblia no describe la escena en detalle, pero sugiere que algo sucedió en aquel silencio entre la muerte y la resurrección. Y si esto es verdad, entonces la historia deja de ser solo doctrina y comienza a tocar la vida real, trayendo consecuencias directas para quien enfrenta su propia finitud. Si Jesús entró en el territorio de la muerte y regresó, entonces la muerte ya no es un callejón sin salida, sino un camino con retorno garantizado. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, Cristo dice tener las llaves de la muerte y del Hades, una imagen fuerte de autoridad sobre aquello que más asusta a la humanidad. Pastores y teólogos a lo largo de la historia, como Agustín de Hipona, usaron esta idea para consolar a comunidades heridas por persecuciones y pérdidas. No es un discurso vacío, es una promesa anclada en un evento. Alguien atravesó el valle oscuro y reapareció al otro lado. Como un guía que conoce el sendero peligroso, Jesús no señala desde lejos, Él va al frente. Esto cambia la forma de enfrentar el fin. El miedo da paso a la confianza, aunque las preguntas permanezcan. En la práctica del día a día, esta esperanza se convierte en fuerza para enfrentar el luto, la enfermedad y las despedidas, sin fingir que no duelen. Las iglesias desde los primeros siglos repiten este mensaje en funerales y oraciones. La muerte no tiene la última palabra. Es como plantar una semilla en un invierno riguroso, creyendo que la primavera vendrá, incluso cuando todo parece muerto. El descenso y la victoria de Cristo dicen que la oscuridad tiene un plazo, y si Él pasó por allí antes, entonces nadie que confía en Él camina solo. Esta no es solo una idea bonita, es una invitación a vivir con valentía ahora, a la luz de un futuro que aún no vemos por completo. Y ahí queda la pregunta que resuena hasta hoy. Si la muerte fue vencida, ¿qué nos impide aún vivir con esperanza? Y entonces, después de atravesar siglos de historia, textos antiguos, debates e imágenes tan fuertes, la pregunta inicial vuelve a resonar.
¿Jesús realmente descendió al infierno? Vimos que para la fe cristiana esto no habla de terror, sino de solidaridad con la muerte humana y de una victoria anunciada en el lugar que parecía final. No es solo una curiosidad teológica, es una lente para ver la propia vida. Si hasta la muerte fue visitada y vencida, tal vez ningún valle sea demasiado profundo para la esperanza. Al fin y al cabo, más que saber exactamente cómo fue ese descenso, queda la invitación a pensar en lo que significa hoy. ¿Y usted, ante sus propias sombras y miedos, cree que aún puede existir luz al otro lado?